el arrepentimiento que nos da la victoria, ¿ya? Estamos siguiendo el libro de Deuteronomio y ya estamos pues cerrando este último capítulo, ¿no? Este capítulo uno. Los versículos, todo es el pasaje del 41 al 46. Nuestra hermana ha dado lectura el versículo 45, ¿no? Vamos a dar nuevamente lectura para orar. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre eterno, te damos gracias por todos mis hermanos, Señor, que se han reunido el día de hoy para darte culto y para recibir, Señor, tu mensaje. Que a través de las escrituras nosotros podamos, Señor, entender más la obra de Cristo en la cruz del Calvario y que, Señor, creyendo en Él, podamos quebrar todo problema, toda situación que no nos deja, Señor, arrepentirnos verdaderamente delante de ti, que seas tú guiándonos con tu Espíritu Santo hoy, Señor, que toda distracción, Señor, pueda ser dejada de lado, Señor, y poner atención en estos momentos, porque es tu mensaje, Señor, para los jóvenes, para nosotros el día de hoy. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar. Entonces, el título de hoy es El arrepentimiento que nos da la victoria. Y en el texto bíblico que se ha leído, si uno, ¿no? Si ustedes tienen ahí sus Biblias, cuando lean del verso 41 al 46, van a encontrarse con esta situación. Miren, los israelitas, mira, que habían salido de Egipto, habían cruzado el desierto, pero llegaron un momento en donde ellos fueron castigados por persistir en sus problemas, en sus quejas, en sus rebeliones contra Dios, fueron castigados, quedándose en Cades Barnea 40 años y no entraron a la tierra prometida, ¿no? Entonces vamos a entender, y en esta situación, en este pasaje bíblico, ocurre lo siguiente. Ellos, al escuchar esto, ellos se arrepienten delante de Dios. Ellos confiesan esto, miren. Hemos pecado contra Dios, dice, después de enterarse que ya no van a poder entrar a la tierra prometida. Ellos, Señor, hemos pecado contra ti. Ellos se lamentan aquí, ¿no? Sin embargo, veamos esto, miren. Ellos dicen esto y en ese momento dicen, Señor, hemos pecado, pero ahora sí vamos a la guerra. Vamos a pelear contra los cananeos. Vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Uno diría, pues esa es la voluntad de Dios, ¿no? Que entren a la tierra prometida. Sin embargo, Dios les había dicho algo, mire. Dios les dijo bien claro a ellos, yo no estoy con ustedes. Y eso lo podemos ver en el versículo 41. Pero ellos seguían, miren, ellos persistieron. Y la palabra de Dios nos dice, fueron rebeldes. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, ya han pecado. Yo no estoy con ustedes, no vayan, obedezcan. Y ellos insistieron en su rebelión. ¿Y cuál fue el resultado de ir a la guerra cuando Dios les dijo, no voy a estar con ustedes? ¿Cuál es el resultado? Ya nos imaginaremos. Ellos fueron a pelear, ¿no? En la batalla de Orma, ¿no? En un lugar que se llamaba Orma, pero ahí fueron derrotados totalmente, perdieron. Fue tan grande la derrota que tuvieron que ellos salieron escapando y vinieron al campamento, lloraron, ellos estaban llorando y también por todos los que habían sido derrotados en la batalla, todo el pueblo estaba llorando, lamentándose, llorando porque hemos perdido. Pero es evidente, ¿no es cierto? Dios ya les había dicho. Pero ¿por qué hicieron eso? Miren, ve. Los israelitas dijeron, se arrepintieron a Dios. Dijeron, Señor, hemos pecado, ahora sí queremos hacer tu voluntad. ¿Por qué Dios les dijo, no estoy con ustedes?
Porque a diferencia de los hombres, sabemos que Dios conoce el corazón del hombre. Y Dios sabe realmente si nosotros nos hemos arrepentido o no. Miren, los israelitas habían dicho de la boca para afuera, nos arrepentimos, Señor, hemos pecado. Pero Dios vio sus corazones y vio que en realidad no era así. Por eso entendemos que ellos no se arrepintieron correctamente. Esa falta de arrepentimiento sincero los llevó a la derrota, miren, y un gran fracaso. Podemos decir, esto ocurrió en la Biblia, sí, pero también ocurre en nuestras vidas, porque nosotros somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios nuevamente. Y cuando nosotros tenemos problemas y situaciones, muchas veces estamos como el pueblo de Israel. Cuando tenemos un problema quizá con algún familiar o con algún hermano en la iglesia, hay un pleito, hay una discusión, ¿no? O quizá con la pareja, ¿no? Los dos son creyentes, pero ahí ocurre, no sé, alguien le dice algo malo y la pareja se hiere, ¿no? Y en ese momento decimos, Señor, perdóname y ya voy a hacer tu voluntad. Pero, pero después, ¿qué hay? Parece que seguimos atrapados en estos problemas. ¿Por qué? Porque el problema persiste, porque seguimos sacando los mismos problemas que ya habíamos pedido perdón antes. Si una pareja quizás se peleó, ¿no? Por olvidar su aniversario, por ejemplo, pongámosle así, y eso crea una herida y después dicen, ¿no? Cuando uno de ellos comete el error, un año después incluso pueden decir, no, pero tú me hiciste eso. Pero si ya pidió perdón, ¿qué está pasando? ¿Será que te sientes atrapado por un problema en el cual parece que te arrepentiste, pero no es así? Miren lo que Dios nos dice. Nosotros siempre decimos que a pesar de todo, Dios está con nosotros. Sin embargo, miren lo que Dios nos dice. Igualito que el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan qué les dijo? No estoy contigo, les dijo Israel. Ahora, ¿qué nos dice cuando nosotros no resolvemos este problema primero? Dios nos dice también, yo no estoy contigo. ¿Por qué? Claro, yo soy tu Dios, pero yo no estoy contigo si tú este problema lo sigues llevando en tu corazón. Yo no voy a estar contigo porque yo sé que si tú sigues en ese problema con el hermano, con algún familiar o con tu pareja, tú te vas a hacer daño. Yo quiero de ti, dice el Señor en su palabra, un verdadero arrepentimiento. Y es lo que no tuvieron los israelitas y que ahora nosotros podemos verlo claramente. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser el resultado de no hacer caso a Dios como los israelitas y perseverar y seguir? ¿Cuál va a ser el resultado? Que aunque tú sirvas a Dios en la iglesia, que aunque tú sigas haciendo tus cosas bien, sin arrepentirte verdaderamente, no vas a poder servir a Dios correctamente. Porque, ¿no? Tú sirves a Dios. Entonces no podemos servir a Dios y no vamos a disfrutar de que Dios está con nosotros, porque todavía sigue ese problema ahí. Eres salvo, eres hijo de Dios, sí, pero sigues sufriendo en tus problemas. Entonces, ¿qué está pasando? Miren, ¿nos damos cuenta? Entonces la pregunta para nosotros es, pero si yo me arrepiento, yo oro a Dios cuando estoy solo, en lo secreto, pero ¿por qué después de pedir perdón o a Dios o arrepentirme, estoy siguiendo atrapado en el mismo problema? Cuando me acuerdo del hermano, como no me acuerdo de mi padre, de mi madre, que me trataron mal, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo puedo tener un verdadero arrepentimiento y salir de este problema, ¿no? ¿Cómo podemos? Veamos estos tres problemas, miren, ve. Quizá hay, ¿no? Como jóvenes, ¿no? En algún momento quizá nosotros caemos también en rebeldía, quizá nuestros padres en Cristo nos aconsejan y no queremos escuchar. Y así como los israelitas somos rebeldes, o quizá el pastor o el hermano nos dice, ¿no? Hermanito, perdón, no, yo no te quiero escuchar, mírenme, ¿no? La rebeldía, persistimos. También, por ejemplo, en un matrimonio.
¿Por qué hay muchos divorcios? Miren, ahí vemos el divorcio, ¿verdad? Ahí está el documento, ¿no? Ahí han entregado los aros de matrimonio ahí, ¿no? Ya no quiero seguir contigo, ahí está. Firmo los papeles. ¿Qué es eso? Es la falta de perdón, mírenme, también. Y vemos ahí el orgullo. No, yo no le voy a hablar. ¿Por qué? Hasta que me pida perdón. Y el orgullo. Y estos son cosas que muchas veces uno se va a encontrar, quiera o no, porque problemas van a haber. Sin embargo, esto, ¿no? Esto hizo caer a los israelitas y esto los hizo fracasar. Entonces, como nosotros queremos aprender a esto, ¿qué debemos de ver siempre en estos problemas que no estamos viendo? Que sabemos, pero no lo estamos entendiendo bien. Nosotros tenemos que ver la obra de Cristo. ¿Cuál obra de Cristo? Miren, ve, la rebeldía, por ejemplo, sea en la iglesia o sea para con los padres. No, yo me alejo de mis padres. O yo me alejo de esta iglesia o de este pastor, pues, de ahí, ¿no? Porque es así, ¿no? ¿No? Y uno se pone rebelde, ¿no? Y no quiere escuchar las razones. Y nos alejamos así de Dios, nos alejamos de todo consejo. Sin embargo, tenemos que ver la obra de Cristo como verdadero profeta. Nos estamos olvidando de la obra que Cristo hizo. Eso ocurrió 2000 años, sin embargo, Cristo sigue obrando hoy. Como verdadero profeta dice que te ha abierto un camino para estar con Dios. Él es tu camino de salvación. Ya no tienes por qué ser atrapado en la rebeldía, ser atrapado en la falta de perdón. Verdadero sacerdote, la falta de perdón. ¿Quién te perdonó a ti cuando pues ni siquiera tú lo buscaste? Es Cristo. Él cargó la cruz, Él derramó su sangre por ti, Él hizo la obra perdonando tus pecados pasados, presentes y futuros. Él no te los toma en cuenta el día de hoy. Nosotros tomamos en cuenta lo malo que hicieron con nosotros. Nosotros sí nos recordamos, sin embargo Dios no. Él en la cruz consumado es, Él ya no te saca el tema. Entonces tenemos que ver el perdón de Dios que es más grande que cualquier cosa o ofensa que nos hayan hecho. Verdadero sacerdote, que ahora estamos con Dios, no debemos dejar que los problemas nos alejen del Señor. Y el orgullo, ¿saben qué hace el orgullo, hermanos? Todos hemos experimentado el orgullo, ¿verdad? En la iglesia o en la familia o en el trabajo también. El orgullo dice, no, yo, ¿no? Yo decido y decido no hacerlo y quizá en algún momento lo hemos hecho, pero ¿qué estamos negando ahí? A Cristo, verdadero Rey. ¿Quién es el que está reinando en tu vida? ¿Tú, con el orgullo? Debemos dejar que Cristo reine, que Cristo gobierne, y para eso nosotros tenemos que rendirnos. Y hay veces no queremos perder, ¿no es cierto? No, es que si yo hago eso es porque voy a decir que él tiene la razón. No se trata de darle la razón a las personas, se trata de que Cristo gane, se trata de creer en la obra de Cristo. Nos rendimos ante Cristo, no ante la gente. ¿Por qué? Porque Él es la solución a nuestro problema espiritual. Si lo vemos a Él en medio de estos problemas y nos rendimos ante la obra salvadora de Cristo, va a haber sanidad, va a haber un arrepentimiento verdadero. Ahí comienza el arrepentimiento verdadero. ¿Y cuál es la segunda cosa que nosotros debemos de entender? Que si nosotros vemos la obra de Cristo como verdadero profeta, sacerdote y rey, vamos a poder evitar sufrir innecesariamente el acta. Vamos a recordar, miren, ¿por qué innecesariamente, no? Innecesariamente es que ya no hay necesidad de seguir sufriendo. Sin embargo, muchos sufrimos innecesariamente. Vamos a verlo. Nuevamente, recordando lo que pasó con los israelitas un poco. ¿Qué pasó con los israelitas? ¿Se acuerdan que Dios les dijo, yo no estoy con ustedes? Y ellos persistieron, sí, Señor, queremos ir a la guerra, queremos entrar a Canaán. Y fueron derrotados. Ellos perseveraron en lo incorrecto. ¿Qué pasa si yo persisto en ese problema, en mis problemas, en mis heridas,
en mi orgullo, en mis motivos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sin darme cuenta, lo que estoy haciendo es rechazar lo que Cristo hizo por mí, su obra. Sin darme cuenta, lo estoy menospreciando. Estoy teniendo en poco la sangre de Cristo, la obra de Cristo como verdadero profeta, sacerdote y rey. No hagamos esto. El pueblo lo rechazó. Por eso, y en su rebeldía lo rechazaron y perecieron. ¿Qué pasa si nosotros persistimos en nuestros problemas, rechazamos la obra de Cristo y seguimos con nuestro orgullo? ¿Qué pasa? Inmediatamente caemos en el acta. Miren, esta acta de dolor, fracaso y afanes que se encuentra en Génesis 3 ya fue anulada por Cristo en la cruz. Sin embargo, tú ya has escapado de ese pozo de dolor, de fracaso, pero persistir en los problemas es volver a caer voluntariamente en esto, en el dolor. Dígame, ¿a qué persona que se cierra en su orgullo, que se cierra en sus heridas, está feliz? Ninguno de nosotros conoce a una persona así porque no existe. Si nosotros persistimos en quizá en la dureza del corazón, en la falta de perdón, esa persona sufre. Esa persona al final va a estar en fracaso, miren. Es como volver a algo que ya no tienes que sufrir. Cristo ya lo clavó eso en la cruz, ya te sacó de ahí. Persistir en algo que Dios no quiere es seguir cayendo en afanes. Entonces Dios no quiere que sufras innecesariamente algo que ya Cristo sufrió en la cruz por ti. Por eso Dios nos dice ahora que si persisto en mis problemas, rechazo la obra de Cristo y es porque quiero hacerlo con mis fuerzas, quiero hacerlo a mi manera. Digo, no, ya yo con mis sentimientos lo voy a poder perdonar. Con mi pensamiento, no, porque soy inteligente, yo comprendo el problema. No es eso. Eso no quita el problema. Nuevamente caigo. Si yo sigo persistiendo en mis problemas, eso al final va a hacer que yo caiga en impotencia. No voy a poder hacer nada contra el problema que viene. No voy a poder sanar esa herida que yo tengo o quizá perdonar porque no es con lo que tú tienes. El hombre sin Dios es una persona que no puede hacer nada, impotente. Y caemos otra vez en el acta. ¿Quién es el que nos libró del acta? Cristo, como verdadero profeta, sacerdote, rey. Solo a través, viniendo a Él, arrepintiéndonos sinceramente. Él quiebra esto en nuestras vidas. Ya no es necesario sufrir por esa acta. Cristo ya nos ha dado la victoria, hermanos. Por eso, como conclusión, ¿qué debemos de entender ahora? Nosotros debemos darnos cuenta ahora, viendo nuestro problema, porque comienza con nosotros, viendo si yo estoy atrapado en una herida o en un problema en el cual yo dije ya, pues ya perdí perdón, ¿no? Y si esto sigue saliendo, es porque hay algo que está perseverando. Quizá no estoy arrepintiéndome de una manera correcta. ¿Qué debo de hacer? Arrepentirme sinceramente, pero no es hasta ahí. Arrepentimiento sincero viene de ver la obra de Cristo, verdadero profeta, sacerdote y rey. Ahí comienza un nuevo comienzo, porque Dios te perdona. Y cuando Dios te perdona, te limpia de ese pecado y comienzas nuevamente. El pueblo no podía comenzar nuevamente, los israelitas no podían. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido sinceramente. Y por último, ya no caerás en el acta nuevamente. Esa acta de Génesis que dice con dolor, fracasos, porque espinos y carros te va a producir, ¿no? Con el sudor de tu rostro, que son los afanes, los esfuerzos innecesarios. Esa acta la vas a evitar. Vas a decir, ah, esto me va a llevar a sufrir el acta, pero como soy hijo de Dios, ya no tengo por qué sufrir esa acta. Lo evito viniendo a Cristo. Y ahí vas a disfrutar en verdad. Dios está conmigo. Si yo quiero servir a Dios sin solucionar este problema, vamos a seguir fallando.
Solo Cristo y su obra nos dan un arrepentimiento verdadero y nos evita caer en el acto. Vamos a orar, hermanos.